Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento del Instituto de Seguridad Ciudadana, dirigida por el doctor Jorge Cancio. En el día de hoy vamos a tener la presencia muy valorada del juez penal juvenil del Departamento Judicial de San Martín, el doctor Gabriel Peñoneori. Así que bueno, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, luego se van a contestar obviamente, y por favor los micrófonos apagados. Adelante, doctor Cancio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que se conectan acá a través del Zoom, los que están a través de las redes de Facebook Live, Instagram y que después también nos ven por YouTube. Todos nos pueden encontrar acá en las redes de la Asociación de Abogados de San Martín. Siempre es un gusto compartir con ustedes y hoy es un honor acá que el doctor Gabriel Peñoneori, un juez que me ha tenido que padecer como abogado un par de veces y que la verdad que mientras tuvimos una gestión en Malvinas Argentinas a cargo del área de seguridad siempre hemos trabajado bastante bien en pos de tratar de mejorar el sistema, fundamentalmente, porque el sistema tiene muchas falencias, pero se necesita una buena calidad y una parte humana para poder trabajar, y sobre todo con un área tan complicada que es con los menores y con su relación con la seguridad. Tengamos presente, para los que no son abogados, que hay varios colegas directivos de colegios que están presentes en esta charla, que esta ley de responsabilidad penal juvenil es de fines del 2006 y se empezó a aplicar a fines del 2007-2008, ya nos va a contar mejor su señoría. Y entonces, para lo que es el derecho, es algo relativamente nuevo el sistema, y también, obviamente, se basa, y tiene, porque es el tema que todos machacan sobre el tema de la imputabilidad de menores, ¿desde cuándo? Desde los 8 años, de los 12, de los 14, de los 16. Entonces, esto no tenemos problemas porque la ley es clara que se va a basar en lo que fija la ley nacional, que es la ley 22.278, así que eso queda zanjado. La responsabilidad penal de los menores es formalmente a partir de los 18 años, y en la provincia de Buenos Aires, como va a explicar su señoría, tenemos un régimen especial donde él se encarga justamente de juzgar y condenar y aplicar las debidas sanciones y rehabilitaciones a los menores, a los jóvenes entre 16 y 18 años. Porque muchos dicen, entran y salen, muchos dicen sin saber cómo es el sistema y cuáles son los límites que marcan la ley para que se pueda actuar con respecto a los menores. Así que lo importante es que se actúa, y eso es lo importante, que es lo que quiere la sociedad. Y también estuvimos viendo hoy, y aprovecho que lo veo al doctor Carrizo, acá del Foro de Abogados de San Juan, que siempre nos acompaña y siempre estamos trabajando en pos de bregar por el tema de la seguridad ciudadana, de que justamente, recién lo comentamos en la previa con el doctor Peñoneori, que la ley de responsabilidad penal juvenil todavía no entró en vigencia en San Juan a pesar de estar aprobada. ¿Por qué? Porque lo que implica esta ley, desde que se creó en el 2006 en la provincia de Buenos Aires y empezó a funcionar en el 2008, es que se tuvo que capacitar a jueces, fiscales, designarlos, crear un fuero especial con los equipos técnicos correspondientes. Entonces, se necesitó de toda una debida infraestructura para poder ejecutar y que hacer como corresponde, que la ley tenga sentido y que esté en vigencia. Así que, sin más, lo dejo con el doctor Peñoneori, así que le agradezco desde ya su participación y buena voluntad para ilustrarnos a todos sobre el funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y su relación directa con el tema de la seguridad ciudadana, que es lo que nos afecta el día a día a todos. Así que muchísimas gracias a todos por estar también. Gracias, doctor. Colegas, compañeros, docentes, la gente que está trabajando en adicciones, también veo que estaba en el grupo. Muy buenas tardes. Yo soy Gabriel Peñoneori, soy juez penal juvenil de San Martín. Hace no menos de 37 años que trabajo en la justicia, siempre trabajando en el área de menores. Trabajé como empleado, pasé de empleado a funcionario, de funcionario
tuve la fortuna también de trabajar muchos proyectos legislativos, y cuando por desgracia el titular del juzgado, que era el juzgado de menores, el doctor Catino, fallece, tuve la oportunidad de concursar. Fui de los primeros concursos de juzgado de menores, concursé, di el examen y tuve la posibilidad de ser juez de menores en el mismo lugar donde empecé a desempeñarme muchos años antes. El trabajo en esta área tiene que ver especialmente con un trabajo de interdisciplina y con un tema de transversalidad muy particular. Requiere de un compromiso social diferente y requiere principalmente de una humanización que por lo menos yo en el sistema de adultos lo veo muy lejano y distante, ¿no? Pero en el proceso de jóvenes, la especialidad nos hace que tengamos que trabajar mucho más profundo, porque las posibilidades de resiliencia y de resocialización en materia de jóvenes son mucho más cercanas y posibles que trabajar en una resocialización cuando se cometen los delitos como adultos. Lo digo esto porque así lo dicen los organismos internacionales, los institutos de investigación y todos los mecanismos de prevención de la comisión de delitos pasan por ese lado. Como para que tengan una idea de cómo es el trabajo dentro del proceso penal juvenil, cada vez que uno dicta una sentencia hay un último apartado que se habla sobre la cuestión relativa, después de resolver la materialidad, la participación, la calificación. Después hay todo un tópico que es en relación con las evaluaciones que hay del joven y cuál es la propuesta de trabajo con el mismo. Este último punto es fundamental, y esto se trata de la interdisciplina y la posibilidad de entender que el joven tiene, producto del proceso biológico de crecimiento, y como bien lo desarrollan las neurociencias, una posibilidad de cambio y de lo que en algún momento puede verse como una cuestión disruptiva de comisión de delitos hasta de carácter grave. Después, por ahí, con el paso del tiempo y con un buen trabajo, con un buen seguimiento, con un buen fortalecimiento, nos encontramos sumados a los procesos de resiliencia, cuando tiene un buen acompañamiento familiar también, nos encontramos coronados con una posibilidad de una buena reinserción y una buena respuesta, y porque tiene que ver con la cotidianeidad. Esto lo hablan los procesos de investigación internacionales, nacionales, es decir, la transgresión y el desafío continuo al límite es lo que es normal entre los adolescentes. Esto es así. Por eso tiene que tener una mirada diferente y una respuesta diferente de la sociedad y de la justicia. Pero también para esto, hasta cuando se habla de seguridad ciudadana, hay que tener en cuenta, como bien dijo el doctor, los procesos de transformación y cambio, que no es solamente a nivel procesal, sino que tiene que haber una nueva construcción de los paradigmas fundados principalmente en la reformulación de incumbencias y responsabilidades. En las antiguas leyes, nosotros los que éramos jueces de menores teníamos que responder, éramos casi un depositario de todos los conflictos sociales que se generaban. Era como que el juez de menores era, dentro de la discrecionalidad que caracterizaba la fundamentación normativa además de la fundamentación normativa de la discrecionalidad, estaba muy instalado socialmente este tema de que los jueces pueden hacer y deshacer la vida de todos los jóvenes, tanto en materia de protección, o sea, abuso, maltrato, separación de su medio familiar, como en materia de delitos. Esto después, con los nuevos paradigmas, se vieron superados y ya se piensa en un proceso de corresponsabilidad, en una reformulación de las obligaciones que tiene el Estado, ¿sí? Porque creer que frente a una situación conflictiva de un joven, el único que tiene incumbencia y responsabilidades es un juez de menores, por lo menos es algo ilusorio y buscar casi un remedio mágico. Lo que hay que trabajar es un proceso de diagnósticos tempranos, de fortalecimiento de derechos, de ámbitos comunitarios o municipales donde se puedan discutir políticas públicas para jóvenes, de generar sistemas también preventivos. ¿Quién mejor que los docentes para tener los primeros niveles de alarma frente a situaciones de las primeras vulneraciones de derechos, situaciones
indicadores que hablan de los primeros conflictos que surgen de los chicos. Esto es algo absolutamente cotidiano. Bueno, esto también trajo la ley. No fue simplemente un cambio de roles, de un sistema adversarial, de un mayor protagonismo de las partes, de fiscal, defensor, sino que también trajo todo un proceso de cambio, de construcción de políticas públicas en el marco de la regulación de la 13298 y la 13634. Es decir, son dos leyes que se ensamblan en cuanto a las políticas públicas primero, dejando en último término tal vez el tema procesal, que no era un tema menor, pero sí necesario, pasar de un sistema de corresponsabilidad, de reformulación de políticas públicas, y como coordinación de eso también, un sistema acusatorio, adversarial y basado en absoluta oralidad. Otra de las características que trajo el sistema fue los plazos tan cortos, lo que se llama para adultos el proceso de flagrancia. Bueno, el proceso penal juvenil es bastante similar, son procesos muy cortos. La prisión preventiva de un joven se tiene que definir en un proceso de 5 días, prorrogable en caso de ser necesario y excepcional por la complejidad del tema, pero en general desde la aprehensión tiene 5 días el juez para, en una audiencia oral, en presencia del abogado defensor y del fiscal, resolver la situación de permanencia o no en situación de prisión preventiva. En presencia de los padres, con la elaboración de informes técnicos que den cuenta de las potencialidades y las posibilidades para trabajar con medidas alternativas, generó una lógica diferente de trabajo. Fue una lógica muy importante, pero lo que sí tienen que tener en claro ustedes es que toda esta lógica de trabajo, del archivo de los plazos, de las nuevas responsabilidades, del rol de los jueces, de la oralidad, del carácter pedagógico que tiene que tener el proceso en el fuero penal juvenil, todo esto está intrínsecamente comprometido también con el cambio de las políticas públicas. Y esto es fundamental, porque tiene que haber un mayor compromiso del área de salud, del área de educación, del área municipal, asumiendo un trabajo preventivo. Es decir, cada vez que uno tiene que me elevan una causa a juicio, yo soy juez de juicio, es un catálogo, generalmente en muchos de los casos, es como que uno puede armar un catálogo de los derechos vulnerados que tienen los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo desde una familia fragmentada que no supo contener, hasta una deserción escolar temprana, problema de inicio de consumo. Bueno, esto es así. Hay lugares donde es más crítico que en otros. El Departamento Judicial de San Martín son casi 2 millones de habitantes, pero también es cierto que uno tiene que luchar contra una construcción casi endiablada de los jóvenes, cuando en realidad uno mira los números, no son particularmente relevantes. Los menores de 18 años que se ven involucrados en delitos, no. La tasa de participación en la torta del IPP es baja, no llega al 7-8%, en el peor de los casos, en la mayoría de casos relacionados con delitos menores. Pero en el Departamento Judicial de San Martín tiene características particulares, tiene un índice de prisionalización más alto, es decir, en San Martín estamos pasando los 300 detenidos, y esos 300 detenidos, hay muchos que están en unidad carcelaria y otros que están en institutos de la Secretaría de Niñez de la provincia. Y San Martín tiene, de esa torta de detenidos, tiene un porcentaje bastante importante y más alto que el promedio, que tiene que ver con delitos contra la vida, principalmente con delitos muy violentos. Cuando yo le decía a Jorge que cuando yo vivo poco, ahora me pude revincular con Jorge a raíz de unas nuevas visitas que nos manda a hacer la Cámara, que es en los polvorines. Tuve que tomar intervención respecto después de un habeas corpus sobre las condiciones de detención en la comisaría de los polvorines, y me hizo como un revival, porque en el año 99 yo era juez de menores y desactivamos la comisaría en su momento se desactivó la comisaría de los polvorines para
alojar a niños, a jóvenes, porque no reunían las condiciones. Y 20 años después tengo que ir al mismo lugar a evaluar la permanencia de adultos casi en grado de hacinamiento. Es decir, hoy las condiciones de detención no son buenas, eso conspira son malas, y esto conspira contra toda posibilidad de resocialización, tanto en materia de jóvenes como en materia de adultos. Pero también es cierto que cuando hablamos de seguridad ciudadana, también tiene que verse, de trabajarse mucho con los criterios de manejo de medidas alternativas a la privación de libertad, y tiene que ver también con, principalmente, además con las posibilidades de trabajo, de resocialización y de realización del joven con su familia. Todas cuestiones con mucha conflictiva, y frente a un conurbano, un departamento judicial con 2 millones de habitantes que tiene San Martín, por lo menos debe estar entre el 45 o el 50% de la población de menos de 18 años por debajo del NBI, se imaginan que es un caldo de cultivo para una alta conflictividad. Hace 20 años, cuando tuve la suerte de ir o el reconocimiento, lo que sea, tuve una beca del gobierno israelí para para concurrir a un curso que se desarrolló en Israel, que se llamaba Policía, Comunidad y Delincuencia Juvenil, en el cual participaban de Latinoamérica diferentes efectores que trabajaban en el área de niñez, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, tanto de Brasil como de Uruguay, como de Chile, como de Argentina. Y bueno, tuve la suerte de poder participar en ese seminario de muchas horas de trabajo, con una construcción y una lógica diferente. Que es lo que uno le llega, uno va a esos espacios buscando a ver cómo son los modelos legislativos, cómo son los modelos de abordaje del conflicto, y la verdad que lo que menos le preocupa a ellos, yo visité centros de detenidos, visité hostel, hogares donde trabajaban jóvenes con situaciones de conflictividad familiar, visité kibbutz, visité todo tipo de programas de prevención de violencia, año 2002-2003, prevención de la violencia familiar, de adicciones, y mi preocupación siempre era buscar la construcción legislativa y los modelos de juzgamiento, y en realidad lo que me encontré ahí, pensemos que era un país que estaba en plena intifada, ¿no? Cuando yo llego a Israel, era un país que lo que pretendía era trabajar en lo que es fortalecimiento de trabajo comunitario y en prevención. No con respecto al tema del terrorismo, sino con la agenda cotidiana del fortalecimiento de integración de inmigrantes, y fue fundamental. Yo vi hace 20 años atrás trabajo obligatorio de voluntariado de comisarios de policía, ¿sí? En la zona de Tel Aviv, hacían trabajo comunitario en cafés juveniles, que son como lugares de trabajo diurno con jóvenes de todo tipo, con equipos interdisciplinarios, con libre demanda de los chicos, que es un espacio que los chicos saben que siempre está abierto con posibilidad de escucharlo. Y me encontraba con policías de carrera que estaban obligados a concurrir determinadas, como un trabajo, un voluntariado entre comillas, que tenía que ver con tener contacto con esa conflictiva. O sea, hay una preparación del tema, un desarrollo de la función de seguridad con un tema de acompañamiento de una policía de proximidad, con una policía comunitaria que permitía una mirada social mucho más abarcativa y profunda, ¿no? Que permitía por lo menos generar otro nivel de alarma. Bueno, lo que nos falta todavía a tantos años de intentar construcción de políticas públicas es tener sistemas de alarma temprana, detecciones tempranas, programas de fortalecimiento a nivel comunitario, a nivel provincial, que permitan anticiparnos a los conflictos. Porque lo que uno ve y lo que puede ver una docente es que hay muchas situaciones que se van presentando en lo cotidiano, y uno ve cómo los chicos se van corriendo ante la falta de límites, a la falta de respuesta, ante la falta terminan cada vez, se nos va de las manos, se nos va de las manos, se nos fue de las manos. Cuando el joven
ya trasvasó todas las posibilidades de trabajo a nivel familiar, comunitario, escolar, principalmente escolar. La mayoría de los chicos que se ven involucrados en delitos tienen deserción escolar, es un indicador objetivo. Entonces, el trabajo temprano, cuanto más trabajen ustedes, menos trabajo yo. Y como yo soy vago, pretendo que los demás trabajen más. Entonces, un poco la lógica es esa. Y la lógica errática en materia social en este país durante tantos años ha llevado a los extremos que llevamos. Y pensar que hace 20 años atrás un especialista, un sociólogo especialista israelí me dijo, bueno, si ustedes no trabajan seriamente en lo que es fortalecimiento familiar y dan una lucha seria contra el crimen organizado, ustedes en 10 años más van a estar igual que Medellín o que Colombia. Hoy tenemos Rosario, hoy tenemos en el Departamento Judicial de San Martín ajusticiamientos lo más parecido a un sicariato que antes era algo excepcional, hoy es algo naturalizado, que adelante de las cámaras ejecutan porque no cumplió, no pagó. Es decir, las mafias están empoderadas frente a una justicia que en todo caso, por lo menos la justicia provincial ordinaria, tiene una mirada muy acotada, porque en materia de drogas y de organizaciones delictivas, convengamos que la justicia provincial tiene una mirada mucho más acotada, que en todo caso, dentro de los procesos de cambio y de mutación, la justicia federal debería tener una mirada de una agenda mucho más profunda en materia de organización delictiva y de narcotráfico. Si hoy pasó lo que pasó hace muy poco tiempo en San Martín, que murieron más de 25 personas por el uso o la venta de ingesta de sustancias químicas altamente mortales, esto da cuenta de un corrimiento de las responsabilidades del Estado para poder dar respuesta a esto. Ya no es un tema que se soluciona principalmente con cámaras, es un tema que hay que trabajar desde lo que es materia de fortalecimiento familiar, prevención de los abusos. Tiene que haber un trabajo previo que hoy no se está haciendo. El ámbito ideal para hacerlo siempre son las municipalidades y empezar, más allá de las políticas que se pueden generar a nivel nacional o provincial, son las municipalidades, los municipios, el ámbito más democrático y participativo donde el vecino se ve con el funcionario, los que deberán garantizar foros de niñez o consejos de niñez o de familias que permitan generar una escucha especializada entre la experiencia que tienen en el área docente, en el área de salud, ver cómo uno puede reformular los niveles de alarma, cómo puede estar más atento a las perspectivas que surgen. Es decir, la precarización laboral, los problemas de desempleo, los problemas de las cuestiones estructurales, de los problemas de acceso a la vivienda, las faltas de acceso a los derechos básicos de salud, hacen que todavía se haga más difícil. Pero si no generamos en un ámbito primario un sistema de prevención, va a seguir siendo mucho más caro tener cada vez más presos en la provincia, que es lo que nos está pasando. La provincia tiene arriba de 50.000 presos. Y la verdad que no le estamos dando, que son mucho más que lo que teníamos hace 10 años atrás. Y a la sociedad no le estamos dando una respuesta que le sirva. Máximo en materia de jóvenes. En materia de jóvenes hay que desarrollar todo un trabajo, porque por más que los principios estén en la ley, hay que también hacer un trabajo pedagógico con los operadores, con los fiscales. Tiene que haber, a mi gusto, un mayor involucramiento en materia de la política criminal por parte de Procuración, fijando pautas unificadas de criterios en toda la provincia, si no es como que dentro de toda la provincia tenemos cada departamento judicial, es como que tiene criterios de persecución diferentes. Entonces es como que tenemos pequeñas provincias dentro de una misma provincia.
Y realmente cuando se hablan de postulados tan básicos que es como lo que dice la privación de libertad como última ratio, realmente que no sea un postulado de cartón que se pegue en una pared, sino que sea una construcción realmente que esté basada en esos principios y que puedan darse las respuestas adecuadas y proporcionadas. Es la gran oportunidad que tenemos, trabajar con jóvenes, es la posibilidad, es el material que más, el ser humano que más posibilidades tiene de poder fortalecer, puede empoderarse, puede desarrollar capacidades, con buenos equipos se pueden lograr resultados, pero hay que invertir en capacitación, hay que invertir tanto en políticas preventivas como posteriores en políticas de trabajo de resocialización serias con los jóvenes. Miren, en San Martín hay 2 lugares principales, o 3 lugares hoy, que trabajan con jóvenes privados de libertad. Privados de libertad, no estoy hablando de los jóvenes que están bajo proceso judicial en libertad, sino los privados de libertad. Hay uno que se llama el CAT, que es el Centro de Admisión y Derivación, que está en el centro de San Martín, sobre la colectora de General Paz. Es un centro relativamente nuevo, que esto evita, que esto es muy bueno, que evita que los jóvenes al momento de ser aprendidos queden detenidos en la comisaría. El joven es aprendido y automáticamente hecha la primera diligencia de acta, directamente lo llevan al CAT. No pasa por la comisaría, no está 8 horas en la comisaría a la espera de que le consigan un cupo en un instituto. Va a este centro, es un centro nuevo, es el CAT, y desde ese lugar considero que es un avance muy importante, porque primero que saca del medio al joven de que el comisario una vez más tenga que dar respuesta a cuestiones que operativamente corresponden a otra área del Estado. Y segundo, que es un lugar donde tienen todo un equipo técnico de manera permanente de guardia para poder dar respuesta a las primeras evaluaciones, por lo menos en caliente, para poder tener una primera mirada respecto del joven aprendido. Obviamente los jóvenes aprendidos son por delitos graves, generalmente tienen que ver con la portación de armas, con robos calificados por el uso de armas, con homicidio, tentativa de homicidio, con robo calificado reiterado, no con delitos menores que permiten tomar medidas alternativas. Pero esto también está cruzada con las condiciones de detención, con los niveles de adicción. Los jóvenes, lo que uno nota hoy es si bien no podemos hablar de una incapacidad de comprensión, sí hay un deterioro muy importante en las funciones básicas, producto del consumo compulsivo de drogas, y sumado también principalmente a los graves conflictos familiares y a la falta de respuesta a nivel comunitario. Son pocos los chicos que tienen una familia, un eje que pueda responder, que pueda empujar, que pueda acompañar, principalmente los que están detenidos por hechos graves. Son chicos que uno les analiza la historia y tiene que ver con historias son situaciones de manual que va a terminar en el lugar que va a terminar, porque la verdad que es como que están predeterminados por falta de respuestas familiares, por falta de respuestas a nivel comunitario o a nivel municipal o provincial, van quemando posibilidades de una buena inserción. Y hay veces que están insertos en circuitos de alta criminalidad, una habitualidad delictiva que es muy difícil despojarlos. Es mucho más fácil trabajar con un joven que se lo declaró responsable de una tentativa de homicidio o de un homicidio aislado, que un joven que tiene muchos hechos contra la propiedad de manera muy violenta. ¿Por qué? Y bueno, porque hay circunstancias que por ahí pueden no justificar, pero al menos uno puede lograr determinado nivel de comprensión de la pulsión de joven y de la respuesta frente a una provocación o no, pero cuando se empodera de una habitualidad delictiva para
carácter patrimonial como un método de vida, es mucho más difícil de despojar esos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy amplio, la seguridad ciudadana. Creo que al final del camino está la respuesta de la justicia, pero es cuando ha fracasado la familia, cuando ha fracasado la escuela, cuando ha fracasado la comunidad, cuando no tuvimos otra posibilidad que frente a la comisión de un delito grave aprender a ese joven y buscar otras alternativas. Pero bueno, la seguridad ciudadana creo que tiene que entender que lo primero que tiene que entender la comunidad es eso, es que hay una responsabilidad social de la comunidad en los procesos de crianza, en los procesos de acompañamiento, porque yo durante muchos años, cuando se desarrollaron los foros de seguridad en el municipio de San Martín, participé, y cuando me veían llegar parecía que era el diablo en persona. Después, bueno, va entrando como en confianza y puede intercambiar, ¿no?, opiniones. Y la gente lo que no entiende es la falta de respuesta del Estado. En el fondo, no es que pretende que como única respuesta sea estar presos, sino lo que no entiende es que no existe respuesta del Estado. Y para estas cuestiones pasa esto, porque hay una mirada equívoca de creer que los chicos entran por una puerta y salen por la otra, pero también lo que creo que falta en última instancia es de que el joven pueda entender que ante una infracción tiene que responder socialmente, que no necesariamente la respuesta privativa de la libertad sea necesaria, sino que puede haber otras alternativas que pueden ser tan válidas. Y la gente lo que busca es eso. Lo que no le gusta a la gente, al vecino, al ciudadano, es que el Estado se corra de las responsabilidades. Y creo que pasa por ahí una construcción clara. La gente la tiene muy clara, sabe que hasta las 12, 13, 14, lo ve hasta con gracia a un chico que está en la calle y que le resulta gracioso y que le va a pedir algo. Ahora, cuando ya crece mucho, le crecen los pelos de las piernas, ya cambia la voz, ya no le gusta nada que ese chico esté haciendo lo que está haciendo. Entonces, creo que hay que cambiar, no un tema de sensibilidad social, sino un tema de corresponsabilidad social. Es decir, el problema para el ciudadano o el vecino no puede empezar cuando el chico cumple 15 o 16 años y cambia la voz, o 14, y le crecen los pelos, sino que tiene que empezar antes, cuando ve una situación de vulneración y una situación de abandono o de deserción de las responsabilidades por los padres o deserción escolar. Estas son cuestiones que hay que trabajar a largo plazo y no las vamos a resolver en una generación. Seguramente vamos a tener que trabajar mucho. Máximo con una sociedad tan particular y tan cruzada por problemas económicos y sociales como la que tenemos en la actualidad. Bueno, no sé si fui claro, pero la idea era darle un pantallazo de qué es lo que se hace. La provincia de Buenos Aires tiene el sistema que la investigación la llevan a cabo, es un sistema acusatorio que lo hacen los fiscales, son fiscales especializados, o sea, son los que se ocupan exclusivamente de delitos cometidos por jóvenes de menos de 18 años. Se suma a eso los jueces de garantías del joven, que son los que hacen todo el proceso de desarrollo de control de la instrucción y de la salida alternativa o de elevación de la causa de juicio, y después en una última etapa, los jueces que estamos en juicio, los jueces de responsabilidad penal juvenil, que tenemos una doble función. Hay veces que, de acuerdo al delito, intervenimos individualmente, y hay, cuando son delitos graves, como puede ser homicidio, tentativa de homicidio, violación o secuestro extorsivo, son delitos que se atienden por sistemas de juzgamiento de tribunal. Es decir, integramos tribunal en determinadas circunstancias y casos más graves. El resto son unipersonales. Y también lo que estamos notando en el último tiempo, además del aumento de los delitos contra la vida, es mayor cantidad
de imputaciones de abuso y principalmente de casos de gente grande. Estamos hablando de imputados de 30 años que se los imputó, se los imputó, ¿no? O se los declaró responsables de que, o sea, 15 o 20 años después nos estamos encontrando con investigaciones que dan cuenta de hechos acaecidos cuando el imputado tenía 16 años. Estamos hablando, el otro día entrevisté a uno, habían pasado más de 12 años del abuso. Como que se están corriendo, se están desvelando una cantidad de hechos ocurridos hace mucho tiempo que tienen que ver con modelos sociales, creo yo, más saludables y con empoderamiento de las mujeres desde otro lugar y de otra perspectiva que nos dan cuenta de esto. Pero están pasando cosas que antes por lo menos no las veíamos. No estaban, no se visualizaban, o eran de carácter excepcional. Hoy no. Creo que tienen que trabajarse también más en investigación, por eso hay mucho por hacer. Creo que avanzamos mucho, el sistema acusatorio da una mirada mucho más saludable para enfrentar estos conflictos, pero no es la solución de nada. Hay mucho que hacer antes y mucho que hacer después. Y siempre trabajando con las posibilidades de contar con una articulación con la comunidad, contar con un mayor conocimiento del trabajo con el área docente, con el área de salud, que son con las áreas que más hay que trabajar. Insisto, miren, ahí cerca de Nogués van a ver estos indicadores. Son chicos que nunca o muy pocas veces les atendieron los problemas bucales, nunca tuvieron un par de anteojos. No digo todos, pero hay mucho de esto, es decir, no tienen completo el esquema de vacunas, tienen una muy mala base de una primaria incompleta. Esto es en la generalidad de los casos, es un indicador común, con un alto grado de experiencia en consumo, que también es cierto, y esto lo remarco, estamos en el conurbano, un conurbano, primer cordón, bastante caliente, pero en la mayoría de los casos no terminan en comunidad terapéutica, sin embargo tienen un alto nivel de adicción. Cuando al joven se le da la posibilidad de cambiar un régimen de vida, de levantarse a las 7 de la mañana, de capacitarse, de desayunar bien, de comer al mediodía, de darle instrucción, de desarrollar actividad física, en muy pocos meses los jóvenes se desintoxican. Es decir, el tema es que cuando, más allá de que todo el proceso puede ser exitoso, tampoco muchas veces en el afuera se modifican las situaciones que permitieron que eso pase. Entonces el chico se va a volver a encontrar con los mismos desafíos, con 2 años más tarde, con los mismos problemas, o 3 años más tarde, con los mismos problemas, con la misma gente, con las mismas tentaciones, con más herramientas para decir que no y para tomar decisiones más saludables, pero cambió poco la sociedad donde el chico tiene que volver a insertarse. Por eso hay que trabajar también mucho en el antes, en el durante y en el después también para que la inserción también sea exitosa. Como ven, mi idea es repartir responsabilidades e incumbencias y que se entienda que estos temas tenemos que trabajarlos entre todos. Así que en eso estoy. Muchas gracias por escucharme. Si quieren algo más específico, me puedo involucrar en lo más específico. No sé cuál. Bueno, un placer escucharlo, su señoría. La verdad que darnos un pantallazo de cuál es su trabajo y cómo funciona el sistema de responsabilidad penal juvenil, creo que todos lo hemos entendido. Muchos lo vemos, lo padecemos a diario. Pero qué buen dato. Todavía no hay preguntas acá, al menos no sé si Cristina tiene por las otras redes algún tipo de pregunta, pero qué bueno porque uno prende la televisión y según el canal que sea, el delito ocurre en provincia o ocurre en Cava, según el canal que uno esté mirando, y en la mayoría tienen un denominador común igual que es, sí, los delitos son cometidos por menores, pero el dato objetivo, real,
y serio que nos das es que el porcentaje es entre un 7 y un 8% de todas las causas. Es importantísimo. Yo insisto, puede ser que esté un poco más arriba ahora, pero uno agarra, históricamente, uno entra a la página de Procuración, Ministerio Público, y se fija la torta del Departamento Judicial de San Martín, y la proporción que tiene la Comisión de Delitos no varía de eso, ni hablar más en el interior, ni hablar. Entonces, una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada. Hay mucho amarillismo, obviamente vende mucho más si esto se lo instala de una manera casi caprichosa, como que el problema es porque no hay una ley nacional que modifique. A ver, para su conocimiento de todos, si bien la ley establece pautas de trabajo de 16 a 18, cuando son delitos cometidos por jóvenes de menos de 18 años, de menos de 16 años, también la ley, discutido, pero lo establece una medida de seguridad que es acotada en el tiempo, es para los delitos muy graves, pero también establece un dispositivo. Insisto, lo que la gente se queja como parte de la agenda es lo que no hay, lo que no hay que dejar de tener nunca es respuesta. La gente no busca simplemente una respuesta positiva, busca que el Estado tenga una respuesta. Ahora, si el Estado va a renunciar a la persecución penal de un joven de menos de 16 años, tiene que buscar dar otro tipo de respuesta, pero darla. Tiene que entrar en un proceso de responsabilización diferente, que no tenga que ver con lo punitivo, pero tiene que haber una composición de la situación. No puede pasarle la vida por el costado, ni es que el Estado tiene que renunciar a todo. Tiene que generar otro tipo de respuesta. No es lo mismo una tentativa de homicidio que un arrebato. El arrebato tiene que haber un compromiso, un trabajo a nivel comunitario desde otro lugar. En la tentativa de homicidio se podrá tomar una medida de seguridad acotada en el tiempo, con otro tipo de enfoque, pero lo que hay que hacer, el Estado tiene que ocuparse. El Estado no puede renunciar a no dar ningún tipo de respuesta. Eso principalmente. Y después lo que es una realidad, que esto lo vivimos, trabajamos, como vos también, como todos los que estamos en esto, yo hace muy poquito tuve una reunión con la gente del Ministerio de Justicia de la provincia y es alarmante los niveles de detención que tiene la provincia. La prisionalización que tiene la provincia es altísimo. En condiciones de tanto hacinamiento y tanta cantidad de detenidos, es prácticamente imposible desarrollar a nivel o sea, cuando pasan los 18 años, las posibilidades de resocialización saludable que puedan tener es muy limitada, porque si uno lo manda a hacer un curso, si anota en un curso está en lista de espera, si uno lo manda a la escuela está en lista de espera. Yo he tenido casos, es gracioso, pero se ríe por no llorar. Cuando decidí continuar la escuela, no, empecé de nuevo el primario porque para el secundario no hay vacante, entonces me anoté de nuevo en el primario, de donde hay vacante. Esto pasa. Además, no nos olvidemos que son currículas reformadas, adecuadas a un sistema de encierro. Y no necesariamente porque esta es otra de las cuestiones que también como comunidad tenemos que trabajar. En los países donde realmente pretenden que estas cuestiones cambien, los mejores profesionales de educación y la salud están en los lugares más vulnerables y son los mejores pagos. ¿Por qué? Porque son los que requieren estrés y más desafíos para poder lograr los procesos de cambio en la población más vulnerable. Ahora acá hacemos al revés. Acá hay veces que mandamos en los lugares más vulnerables, qué sé yo. Yo no hace mucho visité un centro cerrado que está alejado, que les puedo asegurar que cuando salíamos del centro, no es en San Martín, para tranquilidad de todos, para alivio de todos, pero en ese centro, cuando nos estábamos retirando, yo le ofrecía a una docente, porque quedaba lejos la ruta donde podía tomarse un transporte, de llevarla, y le puedo asegurar que la docente estaba absolutamente en un cuadro depresivo, desquiciada, no podía estar a cargo de un grupo de alumnos, máxime de las características que son estos chicos. Sin embargo, es decir, en vez de estar los mejores profesionales más calificados para trabajar, porque estos chicos tienen indicadores muy fáciles, además del equipo técnico, que tiene que haber una psicóloga y una trabajadora social, debería existir una psicopedagoga. ¿Por qué? Porque
porque a veces tienen problemas de aprendizaje, de comprensión, y se requieren los mejores profesionales para trabajar. Pero no siempre se invierte lo que se debería invertir para que esto realmente se corone con una posibilidad de que realmente los jóvenes progresen. Sí, Cuanto más se progresa a nivel educativo, cuanto más se logra a nivel de instrucción, cuanto más se fortalecen los vínculos, cuando se van abriendo las posibilidades de facilitar otra clase de... El joven empieza a mirarse, a ponerse en el lugar del otro, a desarrollar empatía, a poder trabajar procesos restaurativos que no tengan que ver con el perdón, ¿sí? Que tienen que ver con los procesos de sanación. Y esto no es mágico, esto hay que trabajarlo con gente que sepa y con herramientas adecuadas, y no siempre se cuenta. Porque no se saca la cuenta, si uno saca la cuenta, es mucho más barato trabajar cuando el joven todavía no está en un sistema pleno de encierro, que cuando está, es mucho más caro. Los sistemas de máxima seguridad son carísimos. Es mucho más fácil y más barato trabajar en sistemas alternativos que tienen más carácter preventivo. Pero ahí no se gasta la plata. Es más difícil gastarla ahí. Es más fácil gastarla para lugares de encierro y para personal que trabaje en lugares de encierro. Sería bueno, en las cuestiones que tenemos que trabajar como comunidad. ¿Qué respuesta queremos dar a los problemas que tenemos? sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y como yo siempre digo, sabemos que en seguridad del área siempre en algún momento va a fallar, no existe el delito cero, y ahí es donde requieren las respuestas de la justicia. Así que es importante, pero obviamente si falla la familia, si falla la escuela, falla seguridad ciudadana y después no se dan las debidas respuestas en la justicia, se complica. Pero también, como dije al principio, también esto del sistema de responsabilidad penal juvenil, que ni siquiera se aplica en todo el país de la misma manera, es relativamente nuevo y también incluye todo un cambio de infraestructura muy importante. Es importantísimo este nuevo centro que está en San Martín y todavía no está en todos lados y debería estar en cada municipio. Pero todavía, obviamente por cuestiones económicas, siempre se van demorando. También pasa con las cárceles del sistema penitenciario de Cava. No hay un sistema penitenciario y todos los detenidos muchas veces están alojados en trailers, esperando afuera de las comisarías porque no tienen lugar donde ser alojados en el sistema federal. Entonces, como hay conflicto, también eso demora. Y todo es problemas que se van a ir solucionando, se van parchando y No se vayas a lleva hablar, a su mami, tiempo. por favor, ¿eh? ¿Escuchaste? Hola, doctora Alicia. Ay, silencio. Ay. Te voy a hacer una pregunta que acá me traslada Antonino Furfaro, que dice que cuando hizo referencia a la responsabilidad social, ¿cómo entiende que debe ser esta? Eso es lo que está preguntando Antonino. Y, a ver, Antonino, yo creo que depende de los lugares. ¿Dónde trabajás, Antonino, por ejemplo? Antonino, ¿cuidaste ahí? Tocó algo mal, Antonino, porque apagó el video en vez de prender el audio. Bueno. No, simplemente cuando yo me refiero a responsabilidad social, son todos los temas en agenda que están hoy en discusión. Por ejemplo, uno de los problemas graves que tenemos es el tema de la elección. Ahí estoy. Ahí está, Antonino. Doctor, yo trabajo en una entidad cooperativa donde donde soy responsable, soy el jefe de seguridad de la misma, donde, bueno, otra de las preguntas que están ahí, que siguió a esta, tiene que ver en cómo, porque yo entiendo que la responsabilidad social es cómo se involucra la sociedad de determinado lugar para colaborar con la justicia
y con la justicia y con el Estado para lograr los objetivos que se plantearon de poder darle a la juventud una contención, poder ayudarlos y a salir de situaciones que tergiversan la buena conducta o lo que se considera una buena conducta. Por eso hacía esta pregunta, decir, bueno, ¿cómo se debe interpretar la responsabilidad social? Porque eso significa que tiene que haber un compromiso y que realmente hoy en día me parece que la ciudadanía común no lo tiene. Y entonces el miedo, el temor, esto lo digo porque a nosotros estamos viviendo una situación de robos de cables telefónicos. Yo hace 30 días o un poquito más fui a una fiscalía a hablar con la fiscal por las denuncias realizadas y la fiscal no tenía muy claro lo que significaba un cable telefónico. Creía que era un cable nada más. Cuando en realidad ese cable telefónico, si uno lo ve grueso, transporta una cantidad de servicios que la sociedad consume. En el momento en que se realizó, que estábamos en plena pandemia, los robos de cable aumentaban y esto generaba, más allá de la situación económica de nuestra institución, sino que generaba una situación muy crítica a los ciudadanos, a los usuarios. ¿Por qué? Porque no podían, el que quería trabajar desde su casa, no lo podía hacer, el que quería consultar con su médico no lo podía hacer, el que quería tener un Zoom para estudiar tampoco lo podía hacer, poder mandar las recetas a la farmacia, y otros tantos cuestiones que se manejan todo por internet. Entonces, es como que hay determinados, hay un cierto grado de desconocimiento, me parece a mí, con respecto a determinadas cuestiones que hace que se tomen medidas tal vez un poco más sin consecuencias para el que comete el delito. Yo creo que la juventud tiene que entender que lo que está haciendo es cometer un delito y eso tiene que tener consecuencias. Yo le apunto a eso. Entonces, ¿cómo colabora la sociedad? ¿Cómo hacer para que la sociedad se involucre y podamos entre todos empezar a realizar esa tarea que usted mencionaba, tanto en el antes y en el después, en el caso de que la persona haya pasado por un periodo de detención? Porque convengamos que en nuestro sistema, lamentablemente, hablando de hacinamiento, los chicos no tienen eh, una posibilidad donde se le pueda enseñar lo que está bien y que está mal, y que a su vez cuando sale, que bien lo decía usted, vuelve a lugares, si bien realizó tareas para convencerse de cambiar, cuando vuelve a su ámbito natural, se encuentra, como en una de las preguntas que yo mencionaba ahí, en un ambiente hostil que tal vez se le hace muy difícil poder resistirlo y termina involucrándose nuevamente. Lo mismo que el estudiante, que es una de las preguntas. Un chico que va al colegio, que vive en un ambiente hostil, donde los padres o se emborrachan, o se drogan, o el padre viene cansado y le tiene poca paciencia a los chicos. El chico cuando vuelve a su casa, o el hombre que agrede a la mujer, entonces el chico vuelve del colegio con una enseñanza y su realidad le dice otra. Entonces ahí está también, hay un tema de conflicto para el chico, donde no tiene alternativa dónde ir, dónde guarecerse, dónde conseguir la protección para darle continuidad a lo que el colegio le enseña. Eso es un poco lo que quería plantear.
Está silenciado, doctor Perinori. Bueno, a ver, vamos a tratar de ir poniendo un poco de orden. El tema del robo de cable, principalmente, yo lo miro de dos puntas. Primero, hay una forma de trabajo que no necesariamente tiene que ver con poner los presos, pero sí trabajar en la responsabilización de las consecuencias de los actos que tienen ese tipo de delitos. Eso por un lado. Lo mismo que las amenazas de bomba en los colegios, con todas las consecuencias que tiene, que puede verse con total ligereza. Hay formas de trabajo que puede hacer una responsabilización seria del joven en el ámbito comunitario. Pero principalmente lo que es el robo de cables, como bien usted lo decía primero. Ahora la mayoría es peor todavía, Antonino, porque ni siquiera son cables con cobre, la mayoría son todos trabajando con fibra óptica, o sea que lo que más hacen es daño más que aprovecharlo y utilizarlo. Pero el problema que hay, Antonino, es otro. Ahí hay un adulto que es el que manda la situación y el que compra después. ¿Está? Porque los chicos, no, ¿a quién se lo van a vender? No creo que sean solamente jóvenes los que hacen estas cosas, pero sí creo que quienes los compran, que compran ese tipo de cables, están bien identificadas las chatarrerías, es decir, cuanto más control hay del Estado y más trabajo preventivo, nos va a permitir tener una mirada y una respuesta más seria. Y creo que la respuesta la tenemos que tener entre todos. Obviamente que esto genera un daño en el tejido social porque la gente pierde posibilidad de comunicarse, ve restringido en vez de ver facilitado en plena pandemia, ve complejizado toda su situación. Evidentemente, la gente más vulnerable, mire, Antonino, yo le puedo garantizar algo, lo invito a que mire las estadísticas también, a ver quiénes son las más víctimas de delitos y de situaciones de vulneración, son los niños. Estamos de acuerdo. Y esto no lo digo o sea, no con lo que tiene que ver con los jóvenes imputados de delitos, sino víctimas de delitos. Si uno agarra las tortas de delito también, de lo que es la investigación en las IPP, la mayor cantidad tiene que ver con vulnerar o victimizar a menores, ¿sí? Entonces yo no digo con esto de que no tienen que responsabilizarse los jóvenes, pero sí tenemos que buscar otros ámbitos de discusión de esto. Si usted me pregunta a mí, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener un control estricto de las chatarrerías, porque algún pillo lleva los metales robados ahí, ¿sí? Después tenemos las cámaras que nos pueden facilitar un trabajo. Y después tiene que haber un proceso preventivo de trabajo en escuelas para lograr una conciencia ciudadana en los chicos del daño que genera esto a su propia comunidad. Si esto puede generar que un vecino pueda morirse por falta de respuesta porque no tiene forma de comunicarse, puede generar un sinfín de problemas. Bueno, estas son las cosas que hay que trabajar. Sí, Si usted me dice, esto es una respuesta que tiene que ver con una respuesta, mire, en el mundo lo que nos pasa a nosotros no somos extraterrestres, le ha pasado a muchos lugares. El tema es qué hacemos frente a la conflictiva que tenemos. El desafío está en ser creativo, en corresponsabilizarnos comunitariamente, que usted tenga un ámbito donde usted pueda ir, por ejemplo, en el ámbito de Malvinas Argentina y pueda sentarse en un ámbito, en un foro comunitario que se trabaje con jóvenes y familias, donde usted pueda plantear esta problemática y donde usted tenga un representante de seguridad, un representante de la comunidad, de la escuela, de la justicia, donde se puedan hablar estos temas y ver desde qué lugar uno puede ir ajustando los diferentes mecanismos, promover la creación de algunos programas. Promover programas no significa crear nuevos funcionarios, generar nuevos funcionarios, significa potenciar lo que se tiene, significa resignificar algunos lugares que han quedado por ahí en el olvido o en un segundo término, significa generar un espacio de escucha privilegiado en determinadas cuestiones, porque lo que usted plantea con los cables podemos plantearlo con un montón de cuestiones. El tema de salud mental, las dificultades que tiene hoy frente a un problema, un conflicto de salud mental, para tener un diagnóstico cierto y una necesidad de internación.
no se lo firma a nadie. Es decir, para que una persona que requiera de una internación realmente sea compulsiva, es tremendamente difícil. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando la respuesta no se la da en materia de salud, por ejemplo en adicciones o salud mental, ¿quién la termina dando? El sistema penal. Porque un pibe que no tuvo la posibilidad, en el peor de los casos, de entrar en una comunidad terapéutica y tener un trabajo de rehabilitación, cuando el sistema no le va poniendo los límites en materia de salud, lo encuentra en la calle y lo encuentra en la cárcel, o lo encuentra detenido. Entonces, en realidad, el delito es como un hallazgo de reparación de otras cuestiones que hasta ese momento no tuvo. Esto nos pasa permanentemente. Y con esto Dos no digo que cuestiones para necesitamos... aclarar Sí, y sí. dos cuestiones para sumar a lo que estábamos hablando y lo que planteó Antonino. En Malvinas tuvimos una época que se nos robaban todas las tapas de tormenta porque eran esos bloques grandes de hierro que están en el asfalto. Y, y teníamos los propios reclamos internos nuestros de las otras áreas de gobierno municipal, hasta que obviamente se encontró la chatarrería y se pudo solucionar el problema y no tuvimos más ese inconveniente. Y otros casos que obviamente con las cámaras se han detectado y eran cirujas que lamentablemente por la situación económica ven hierro y ven dinero para vender, y lamentablemente pues, también pasa con el tema de los cables. Y un tema muy importante que hemos trabajado en su momento con la Subsecretaría de Jóvenes, que habían hecho todo un programa para que los jóvenes con conflicto con la ley penal tuvieran una salida laboral y que se les dio varias oportunidades de trabajo. Una vez me encuentro con la subsecretaria de Jóvenes, y la veo mal, la veo casi al borde de llanto, y que me cuenta de que hubo un caso de que un chico que se le dio la oportunidad de trabajar, que tenía problemas de adicciones, que se estaba trabajando bien en una fábrica, lo habían despedido porque robó a sus compañeros ahí un locker, unas cositas. Y yo la veía mal y le expliqué, pero ¿cuántas personas se mandaron? No, se mandaron más de una docena y uno nos hace esto. Recuperaste 11. Hay que sentirse bien por eso. Y bueno, eso es lo importante, ver siempre el lado positivo y la posibilidad de colaborar y abrir las puertas para que se pueda trabajar. Pero bueno, siempre es importante sumar en positivo. Hay una pregunta acá que está levantando la Perdóname, mano la doctora Alicia. Jorge, permitime una aclaración. El ejemplo, lo que hablé sobre los cables de cable, tómenlo por favor como un ejemplo, Sí, 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 sí. no como un caso particular, por favor. Pero No, no, lo no, que no, quiero está hacer claro. hago referencia a que hay delitos que no es solamente dirigido hacia tiene un único damnificado, sino que a veces hay muchos damnificados Sí, y, sí. y es como que a veces los fiscales no lo ven de esa manera. Entonces, la persona es liberada prácticamente inmediatamente, pero no pensando en que tiene que quedar detenida, sino por lo menos averiguar un poco más de la persona y poder tomarse el trabajo de ver, como bien decía usted, en qué entorno social vive y ver de qué manera uno, eh, qué política se puede adoptar para ir corrigiendo eso. Ese es Totalmente el de acuerdo, Para objetivo Tonino. mí, Tenemos acá otra pregunta de para un mí hay que colega. invertir. Hay que invertir en centros juveniles, hay que invertir en centros de día, hay que invertir en educación. Esto es lo único que nos va a permitir superar todo este tipo de conflictos. No hay otro ámbito. El ámbito punitivo judicial no le va a resolver la vida a nadie. Nosotros estamos al final del camino, tenemos la obligación de dar la cara y de hacer las cosas bien y de trabajar responsablemente todos los días, lo que no significa que podamos mejorar indicadores de desarrollo social, o no significa, lo que sí estamos obligados es a promover un compromiso social de buscar otra clase de respuestas, de no pensar como se ha pensado hasta ahora históricamente, de que la única respuesta va a ser
estar preso. Por eso yo coincido con usted, Antonino. Lo importante es que el Estado busque una respuesta. Si el Estado es rápido, busca una respuesta y los responsabiliza a los chicos desde otro lugar, a veces, mire, se lo hago fácil, Antonino. A veces yo le digo porque con tantos años también como juez de menores y como antiguo funcionario del foro también lo veía. En determinados delitos por ahí yo sabía que no iba como juez. Yo le digo cuando yo hacía instrucción, pero esto tiene que fijarse políticas públicas de otro lugar, no desde un lugar de juez. En un sistema acusatorio esto lo tiene que hacer los fiscales. Una cosa es no dejarlo detenido y otra es no dejarlo citado para tomar la declaración y buscar generar una respuesta. No es lo mismo entregárselo a los padres sin ningún tipo de respuesta o de citación o de un compromiso que de la otra manera. Por eso, ¿sí? en algunos lugares, en algunos países, en Cataluña, en Ciudad de Buenos Aires, sin ir tan lejos, frente a la comisión de delitos, que son delitos que no son graves, porque la Ciudad de Buenos Aires todavía no tiene delegado los delitos más graves, la Ciudad de Buenos Aires puso como obligatorio cada chico que se ve imputado de la comisión de un delito, por más que no quede detenido, está obligado primero que todo a pasar por un equipo de práctica restaurativa. Siempre está obligado a tener una respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay veces que tendrá el carácter preventivo, hay veces que nos vamos a encontrar con situaciones que son reactivas y chicos que no son permeables a las indicaciones. Seguramente va a haber reincidencia, porque todo el mundo lo hay, pero las posibilidades mientras que tengamos posibilidades de sacar de circuito situaciones que pueden superarse, son muy jóvenes como para no permitirnos la posibilidad de darle otro tipo de vida. Hay una pregunta que quiere hacer la doctora Alicia, ahí si está desmuteada, la escuchamos. Si me escuchás, ¿me escuchás, Ahora se la Cancio? escucha bien. Bueno, más que una pregunta es algo que yo he sacado en conclusión, algo que muchos no saben, es que yo tengo ya 42 años de pertenecer al Servicio Penitenciario Federal, o sea que algo de cárceles conozco. Pero yo voy a coincidir con lo que dijo una vez una colega en una charla que dimos nosotros en el colegio, en la Asociación de Abogados. Acá, y que también en su momento di una charla yo, esto no es para que se me tome como referente, sino simplemente hago un raconto allí que me parece que es bueno volver a eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo en la revista Penal y Penitenciaria, del año 84-85 era esa edición, que habían transcrito un informe a la CEPAL, que había hecho el Estado argentino a la CEPAL, respecto de lo que pasaba justamente con los jóvenes, con el delito en los jóvenes, en los menores, o jóvenes adultos también. Entonces, lo primero que habían dicho era que lo que se había destruido en el país era la familia. Imagínense, estamos hablando del año 85. O sea, estamos cercanos a los 40 años de eso. Entonces, lo que tenemos que recuperar primero es la familia, porque si yo, como bien dijo el doctor, el joven que tiene un conflicto con la ley penal, lo vuelvo al mismo nicho que en donde estaba, evidentemente no va a prosperar. Su conducta va a ser la misma. Y otra cosa que también recuerdo muy bien cuando promulga la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, yo estaba en La Matanza, en un acto que estaba todo el mundo, policías, jueces, fiscales, los antiguos jueces de menores. Y recuerdo una cosa que dijo un juez de menor que no tenía pocos años, y yo creo que la experiencia vale en este caso, que dijo, lo peor que se puede crear en un menor o en un joven adulto es la conciencia de impunidad. ¿Por qué la conciencia de impunidad? Porque no va a haber forma de que si yo a esa persona no le digo que tengo, y ahí vuelvo a lo del doctor, no le digo que tiene que hacer esto o aquello, o en definitiva cumplir una condena, no va a haber forma alguna que ese individuo tenga un impacto tal que haga que cambie. Si no pasa nada, entonces no va,
no hacemos nada, no va a pasar absolutamente nada. Al contrario, va a empeorar. Yo tengo 12 años de trabajar en criminología. Y en su momento, por ejemplo, los dictámenes para las salidas transitorias lo hacía el Instituto de Criminología y los aprobaba casualmente, los otorgaba el servicio penitenciario. En esos 12 años yo jamás vi un interno que se nos fugara. A veces a los penitenciarios nos dicen que somos muy rígidos. Yo creo que va por ahí la cosa. Va por hacer que esa persona tenga un impacto. Si yo no hago esto, entonces no tengo lo otro. Es de la única forma. Después hay otros tipos de cosas que hay que, por supuesto, seguir trabajando. Si no trabajamos en prevención y después de la medida que se le aplique, ya sea privación de la libertad o lo que ustedes quieran, y después no hay un seguimiento desde el Estado, porque tampoco le podemos exigir a la ciudadanía que además que paga sus impuestos, se tenga que ocupar de estas cosas. Si no hay un seguimiento, poco se va a poder hacer. Y además, sanear algunas cosas como el tema droga, como el tema de las adicciones, y como el tema de la educación. Empezamos por lo de abajo. Si yo tengo un chico al que lo hago aprobar y es lo mismo, después no tiene herramientas para salir a la vida. Entonces, es exactamente lo mismo. Y esos seguimientos del tejido social que decía el señor, generalmente cuando van a las cárceles, y a mí me consta, todo el tejido social está inserto en la historia criminológica. Todo. Con algunas cosas actuales no coincido en las modificaciones que le han hecho a la historia criminológica, pero todos los informes hacen a todo el tejido social que lo rodea. A los padres, la madre, el mundo circundante, las relaciones con el mundo circundante, todo eso está en una historia criminológica. A veces no se conoce este trabajo. Se conoce más, obviamente, cuando el sujeto reitera delito o, en definitiva, termina por reincidir en el delito. Pero, ya les digo, para mí no solamente es tirarle a la sociedad esto que se tiene que hacer cargo. Si el Estado no está para hacerse cargo de la salud mental, de la salud en general, entonces ¿para qué está? Me pregunto. Porque si no, el trabajo de los jueces, de los fiscales, del resto de los auxiliares de la justicia va a ser caer en vano, un saco roto. Eso es lo que por lo menos yo pienso y entiendo que uno tiene que ir. No es una sola cosa ni un solo aspecto, son muchos aspectos. Si no empezamos por hacer política criminal en serio, por atacar el tema de las adicciones en serio, vamos a tener muchos problemas y ya los tenemos. Yo recuerdo una cosa que dije que a lo mejor no se la tiene como espectro, ¿no? La droga no solamente destruye a quien la consume, destruye a su familia, destruye la salud y también crea muchísima discapacidad. Esas personas mañana no van a ser útiles ni para sí mismos ni para la sociedad, en tanto y en cuanto no atacamos estas cosas. Y sobre todo el hecho de que no se puede crear conciencia de impunidad. Tiene mucha razón el doctor cuando dice esto. De alguna forma, y permítaseme la frase, somos hijos del rigor. No se puede soltar a alguien así porque sí y dejarlo con sus padres que a lo mejor, si no lo pudieron guiar hasta ese momento, dudo que lo puedan hacer. Eso es como mi aporte en este sentido. Lamentablemente acabo de ingresar, así que si estoy diciendo algo fuera de lugar, háganmelo saber. Gracias. No, es válida toda la opinión, doctora, y creo que coincidimos mucho con el diagnóstico y con qué es lo que ha planteado el doctor desde la función que cumple todos los días con su responsabilidad de justamente ser juez de responsabilidad penal Claro, juvenil. porque si no también le tiramos la responsabilidad a los jueces. ¿Y qué hace el Estado? El resto del Estado. Claro, Bien, es todo un círculo. Tampoco Siempre digo que es un círculo de responsabilidades donde todos tenemos que intervenir. Ujú. Yo no sé si queda alguna otra pregunta más.
sino de mi parte, Bien. doctor Beneneri, Mirá, Jorge, un placer escucharlo. quería decirles algo, coincidiendo con la doctora, que le agradezco las palabras. Me hizo acordar, hace muchos años, el ILANUD es un instituto interamericano muy conocido, muy reconocido, que tiene sede en Costa Rica. El ILANUD estuvo durante años dirigido por Elías Carranza. En el año 82, 83, presentó un trabajo de investigación muy importante junto con la esposa, que también era investigadora del ILANUD, que se llamaba Rita Maxera. Si ustedes leen, busquen en Google, Elías Carranza, Rita Maxera, el relevamiento de jóvenes en conflicto. Hicieron todo un trabajo con los detenidos de Latinoamérica menores de edad en ese año. De la misma manera que se predicaba todos los indicadores que tenían que ver con la baja o nula calificación laboral de sus progenitores, con la alta conflictiva a nivel vincular que existía en la mayoría de los casos, el poco acceso a la educación del joven, y una serie de cuestiones. Generalmente eran todos, eran originarios de lugares altamente vulnerables, o sea, villas o asentamientos, o según los lugares que tenían en cada lugar de Latinoamérica. Les puedo asegurar que si ese trabajo de investigación uno le cambia la fecha y pone 2022, estamos en lo mismo. Es muy triste lo que yo digo. Se ha pasado casi en mi vida en eso, por lo menos de lo que yo llevo del Poder Judicial. Es muy frustrante y habla muy mal de nuestra sociedad. Pero bueno, no sé, yo hace unos años, les termino de comentar esto como para no aburrirlo, cuando fui a hacer un curso a Estados Unidos y fui a visitar en Washington un centro de detención de jóvenes. Y una de las cuestiones que me llamó la atención es que además de equipos técnicos tenían un oficial de prueba. Bueno, no, los compromisos que asume por escrito los tiene que cumplir, y los hacemos cumplir con el oficial de prueba. Bueno, acá, yo no sé, nunca pensamos en un oficial de prueba, pero nunca tuvimos un operador, es decir, a veces se confunde la mirada de un operador que tiene que ayudarlo a construir al joven con un amigo. Un operador no es un amigo del joven, ¿sí? Porque se No, confunde doctor, de ninguna manera es el un rol. amigo. No es un amigo. Bueno, y muchas veces hay una confusión respecto de cómo debe desempeñarse el joven. Entonces, quienes están llamados a acompañar a los jóvenes dentro de un proceso de responsabilización, a veces juegan un rol poco claro, producto de la culpa que le genera el chico, lo que sea, o por falta de formación, y no debe ser así. Y este tema de un acompañamiento, el acompañamiento es con lo bueno, con lo malo y con lo regular. El levantarse temprano, el cumplir con determinadas responsabilidades, con estudiar, cumplir con los objetivos, así debe ser. A mí no me sirve que venga carita lavada una vez cada 20 días al juzgado y me cuente que está muy bien. Si yo no tengo forma de controlar que ese joven no se droga más, que lleva una vida ordenada, que va a la escuela, que cumple con todas las pautas de conducta que permitieron un beneficio. Es un trabajo de todos y es casi cotidiano. Pero requiere de gente especializada, de gente formada, y el fuero penal juvenil requiere de mucho trabajo de interdisciplina. Requiere de un conocimiento social, de conocer lo que es la psicología evolutiva, de trabajar seriamente lo que son las consecuencias del encierro en la cabeza de la psique de un pibe de 16 años. Y hay una serie de circunstancias que uno tiene que trabajar. Si por lo menos pretendemos trabajar diferente y no pensar que los lugares de detención de jóvenes son como si fuera una cárcel de adultos, tenemos que generar desafíos y propuestas diferentes. Muchísimas agradezco la gracias, paciencia. doctor. Hay una pregunta ahí que está levantando la mano el doctor Julio Sorrentino, que es el presidente de la Asociación de Abogados. Así que, Julio, te escuchamos. Sí. Bueno, no, en este momento no soy el presidente, pero bueno, integrante de la comisión sí. No, bueno, yo quería, en primer lugar,
felicitarte, Jorge, por este evento, felicitarte a vos, a Cristina. Realmente estoy recibiendo por WhatsApp muy buenas repercusiones. Realmente fue muy positivo esto que se está haciendo. Transmitirle al doctor Peñoñori el saludo de un amigo común que no pudo estar presente, el doctor Alfredo Núñez, pero Sí, Alfredo. Sí, siempre hablan Alfredo y Marcela con mucho cariño de vos. Y bueno, yo simplemente resaltar que lo que es lo que debía ser en el sistema penal en general, la gran falencia de la institución del patronato deliberado, ¿no? Yo creo que ese es un lugar clave donde se debería trabajar, y bueno, hay áreas del Estado que están haciendo aportes. Sabemos que dentro del Poder Judicial hay gente que trabaja muy bien y muy comprometida, hay también otra gente que no tanto, como en todo. Hay municipios que trabajan bien, el caso de Malvinas realmente es un ejemplo en muchas materias, pero la verdad que el tema del patronato es una gran falencia. Y vemos, digamos, que gobierno tras gobierno de distintos signos políticos, por la verdad que en esa área nunca se avanza. Al contrario, el tema del patronato cada vez tiene más falencia, y prácticamente, yo no soy un especialista en el tema, pero me han comentado que incluso la cantidad de operadores, digamos, respecto a la población que tienen que atender, hace prácticamente imposible el trabajo, ¿no? Bueno, simplemente quería dejar planteada esa inquietud, y de nuevo, bueno, agradecer y felicitar a todos los que nos acompañan. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, sí, lo tomo. Creo que tenemos muchos espacios del Estado que reformular y que asumir nuestros compromisos, ya lo creo. Son caminos largos, pero la resocialización es un tema fundamental, y más en materia de jóvenes. Es una asignatura pendiente muy grave, ¿sí? Que creo que nos quedamos a mitad de camino, y que hay una mirada en el fondo que tiene que ver con buscar respuestas de adultos para los problemas de los jóvenes. Creo que ese es un error, que sí hay que buscar la respuesta, no impunidad, pero sí, en principio, tratar de que las respuestas sean adecuadas a los procesos de crecimiento y de contextos diferentes. No podemos actuar de la misma manera cuando los procesos de crecimiento han finalizado, que cuando un joven está en proceso de madurez, que por ahí es una madurez incipiente, que hay que trabajar mucho, pero creo que todo lo que se haga, lo que se invierte en materia de educación, de acompañamiento, de fortalecimiento de las cuestiones básicas, van a permitir tener respuestas más saludables de los chicos. Pero hay que invertir. Es lo mismo que en materia de educación, en materia de salud. Si uno invierte en materia de salud en carácter preventivo, si uno invierte en, no sé, en la vacuna contra la hepatitis, en cuestiones de acceso al agua potable, seguramente va a tener menos problemas de cirrosis o de hepatitis fulminante que requieran de un trasplante de hígado. Pero bueno, obviamente después los trasplantes de hígado son mucho más costosos, y la sociedad termina pagando seguramente el trabajo preventivo en todos los aspectos, tanto en materia de salud como social, marca una gran diferencia. Pero bueno,
también creo que el aspecto educativo también es fundamental y el acompañamiento familiar. Y hay familias que son realmente disfuncionales y que lamentablemente son un factor de perturbación y de alejamiento de los jóvenes de las cuestiones más de la convivencia social sana, ¿no? Pero esto existe. Pero creo que así todo tenemos un número que es insignificante con lo que es el problema de la criminalidad en general. Pero es importante y es bueno trabajarlo en el momento que hay que trabajarlo. Creo que es la gran oportunidad que tenemos. ¿Sí? Les agradezco la paciencia y bueno, yo siempre estoy en el mismo lugar, así que cuando les pueda ser de utilidad. Igual tengo ganas de seguir trabajando en Malvinas, creo que nos debemos una posibilidad de potenciar algunos trabajos de coordinación y de articulación para trabajar mejor a nivel comunitario con las respuestas alternativas. Llámese con prácticas restaurativas o llámese con procesos de capacitación. Creo que uno puede abrir muchas puertas, así que cuando quieran nos volvemos a ajustar en el municipio y si tenemos que trabajar algo más para poder articular con los diferentes efectores una respuesta más coordinada y trabajar con el centro. En San Martín, Julio, está el CESOC, que es el Centro Sociocomunitario, que es como el patronato deliberado de los jóvenes. En San Martín, en el Departamento Judicial de San Martín, lo coordina Sandra Barreto, que es una vieja operadora que tiene mucha experiencia en el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley. Ese también es un ámbito saludable que podemos trabajarlo como para articular mejor. Yo sé que hay operadores que trabajan y articulan con el municipio de Malvinas y que, bueno, en todo caso, fortalecerlo lo único que nos va a generar es mejores respuestas. Así que... Muy bien, buen dato, Gabriel. Bueno, pero sepan que bueno, que siempre estamos, qué sé yo. Yo sé que cada vez que necesitaba, hasta en el marco de un amparo, una respuesta, por más que el municipio no era el responsable de un problema de salud a nivel comunitario, siempre he tenido la respuesta frente a un llamado, por lo menos un paliativo para dar las primeras respuestas para que no les falte medicación. Así que les agradezco el espacio y la escucha. Que tengan buenas noches y buen descanso, un gusto. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Un placer doctor. escucharte como siempre y sabés que tenés las puertas abiertas para seguir trabajando. Lo voy a transmitir acá a la intendenta municipal para seguir coordinando porque siempre hay que ajustar y seguir trabajando en estos temas porque es algo que no para. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Gracias por el aguante a todos a esta hora y bueno, muy buenas noches ya de mi parte. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Chao, buenas noches. abrazos. Excelente nuevamente la Chao, charla, Julio. sinceramente. Un gusto. Gracias.